estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estamos ya en nuestro devocional número 114, basado en el libro de los Salmos. El título de nuestro devocional esta mañana es Admiración de la naturaleza por la liberación del pueblo de Egipto. Admiración de la naturaleza por la liberación del pueblo de Egipto. Bien, este Salmo 114 es nuestro texto para esta mañana, el cual dice: Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario, a Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, y el Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros? Y vosotros, collados como corderitos. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Bien, este Salmo 114 nos habla de las maravillas del Éxodo. Celebra la liberación israelita de Egipto. Este poema tiene un espíritu animado y luminoso que libra la enseñanza y el paso de la primera canción de liberación en Éxodo número 15. Este poema se recita con el Salmo 103 en la Pascua antes de que la cena sea servida. Este salmo presenta tres instantes: la celebración de la redención de Israel de Egipto, una caracterización de los enemigos de Israel, una celebración de Jehová que redimió a Israel. El Salmo 114 trata del éxodo de Egipto con una referencia a las maravillas hechas por Jehová en aquella ocasión, y fue escrito desde el punto de vista del periodo después del cautiverio. Este salmo se utiliza en Pascua y nos muestra los hechos de Dios en el tiempo de Éxodo, que se juntan aquí para formar en miniatura un cuadro que es majestuoso y encantador. Es este salmo que nos presenta en perfección la forma y en vividez dramática que no tiene igual en el libro de los Salmos en cuanto a su confección. El Salmo 114 muestra así el éxodo del Egipto, pero también las maravillas en la naturaleza y la presencia de Jehová como responsable de esas maravillas. De este salmo, desde el punto de vista de la poesía, es una lírica de extraordinaria belleza en construcción y lenguaje. Está entre los más hermosos. Puede ser considerado como un comentario sobre los últimos versículos del Salmo 113 y suministra la suprema ilustración histórica de la tesis que allí se sostiene. Los israelitas nunca deben olvidar que fueron sacados de la esclavitud, que Dios puso su tienda de campaña entre ellos, que dividió delante de ellos las aguas del Mar Rojo y del Jordán, y que la tierra tembló al ser dada la ley cuando Dios descendió del Sinaí, que Dios les dio también agua de la roca. Este salmo es un himno histórico celebrando al Dios de Israel, porque hizo retroceder los mares y temblar los montes para establecer su reino santo en Israel. Este poema, construido elegantemente, consiste de 4 secciones de 2 versos cada una. En los versículos 3 y 4 el poeta capta la atención del auditorio, dramatizando las hazañas históricas del Señor en la fundación de Israel como una batalla contra la naturaleza. Los poderosos mares huyen, los montes altos y sólidos saltan de miedo. Para los versículos 5 y 6, el salmista permite que su auditorio se deleite del momento al fingir no saber ante quién estas fuerzas gigantes de la naturaleza se encogen de miedo. Finalmente, en los versículos 7 y 8, abre la cortina para que todos vean al héroe, el Dios soberano de Jacob. Las secciones se vinculan con las referencias a mar y monte y a el Dios de Jacob, que también es mencionado aquí. Los versículos 1 y 2
no tratan del orden de la creación de Israel, sino de su historia. Este cántico adopta y desarrolla el cántico de Moisés, el cual terminó con la autorrealización de Israel de que existía para ser santuario de Dios. Este salmo refleja con imaginación en el Éxodo y en las peregrinaciones por el desierto de Israel. El salmo contempla, este Salmo 114 contempla complementa lo que platicaba el salmista o exponía el salmista en el Salmo 113, pues ilustra de forma práctica la teología que se revela con antelación. El Dios de este poema, el soberano de las naciones, apoya las causas de la gente desposeída, es el Señor de la naturaleza y preserva la vida de las personas necesitadas. La visión de Dios como Señor de la tierra y el cielo ahora se hace realidad en la vida del pueblo y en los actos divinos, liberadores y extraordinarios. Este poema describe algunas de las intervenciones de Dios que hicieron posible el éxodo del pueblo de Israel de la nación de Egipto y la entrada de ese mismo pueblo a la tierra prometida. Este salmo es esencialmente un salmo de alabanza a Dios como respuesta a sus manifestaciones salvadoras en la historia nacional. Es el segundo de los poemas del pequeño Jalel, del 113 al 118, como se le llama así, que tiene como contexto histórico básico las ceremonias anuales del pueblo y los festivales nacionales, particularmente la celebración de la Pascua o quizá en la afirmación del pacto de Dios con su pueblo. Es posible que este himno se pueda fechar en la época preexílica, pues no se distinguen con claridad las referencias al exilio en Babilonia, aunque temáticamente este salmo se complementa y se relaciona con el anterior. En algunas versiones antiguas lo unen al Salmo 115 para hacer una sola composición. La revisión de los temas expuestos en ambos salmos, sin embargo, indica que son composiciones independientes. Este salmo no tiene título. La estructura literaria es breve, pero revela más de una posibilidad. Las experiencias de la liberación, el proceso de la salida de Egipto y la entrada a la tierra prometida. La tierra se humilla ante el Dios creador. Otra estructura nos muestra al Dios que sacó al pueblo de Egipto, las intervenciones de Dios en la naturaleza, la reflexión sobre esas intervenciones de Dios y los milagros del éxodo de Egipto. El versículo 1 y 2 de este Salmo 114 dicen: cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. Este salmo da la impresión de que carece de introducción y conclusión, particularidad que puede explicarse por su participación del grupo del pequeño Jalel, que le sirve de marco de referencia e histórico. Quizá este poema sea muy antiguo y en el transcurso histórico de la transmisión oral y textual perdió esos componentes. La imagen inicial del poema ubica al lector en el periodo de la esclavitud de Israel en Egipto, particularmente en el momento del éxodo o salida. El poeta identifica de forma negativa al pueblo egipcio al calificarlo como bárbaro o de lengua balbuceante, que es una manera peyorativa y despreciativa de aludir al lenguaje de los opresores. Israel es llamado Judá y casa de Jacob para destacar la historia nacional y enfatizar las antiguas promesas divinas hechas a los antepasados. Hay un claro sentido de pertenencia. El pueblo de Dios es santuario y dominio, símbolos del poder divino y de compromiso nacional. Del versículo 3 al 6 dice: el mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Los montes, ¿por qué saltasteis como carneros? Y vosotros collados como corderitos. La segunda sección del poema alude a los milagros relacionados con la liberación de las tierras de Egipto. En primer lugar, se refiere el poeta a las intervenciones maravillosas de Dios en el Mar Rojo y frente al río Jordán. Además,
Se alude a otro tipo de acto divino que hizo que las montañas y los collados saltaran como carneros y corderos. Las preguntas retóricas que se incluyen en el Salmo ponen de manifiesto que todos esos actos fueron producto de la intervención salvadora del Señor. El Salmo destaca la capacidad divina de inclusive transformar la naturaleza para lograr su propósito liberador con Israel. Sus acciones extraordinarias que ponen en evidencia el poder divino sobre la naturaleza, tanto los cuerpos de agua como la tierra firme. Para el versículo 7 y 8, que es la conclusión, dice: a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Esas acciones de Dios sobre la naturaleza para llevar a efecto la liberación de Israel de Egipto y llevarlo a Canaán son símbolos del poder divino que hace que la tierra se transforme. En efecto, la tierra tiembla, pues ante la presencia del Dios que se reveló a Jacob, la naturaleza misma cambia su hostilidad natural en aguas saludables, en referencia al episodio del desierto cuando el agua salió de las piedras. Hasta las peñas y las rocas del desierto se convierten en agentes de vida y futuro en manos del Señor. El mensaje del Salmo es extraordinario y claro. Dios convierte las aguas en tierra firme y segura, transforma las piedras duras e inertes en fuentes de aguas que mitigan la sed, y las montañas del desierto, que son símbolo de firmeza y estabilidad, se conmueven y tiemblan como símbolo del poder divino. El Señor del Salmo está comprometido con su pueblo, a quien llama santuario y dominio, que son expresiones que revelan el compromiso divino y la relación de intimidad con Israel. Es de particular importancia en el poema la afirmación que el santuario del Señor es su pueblo. Esa enseñanza pone en justa perspectiva las virtudes de los espacios sagrados, los templos, mucho más importantes para Dios que las estructuras físicas y las edificaciones religiosas. Están las personas, los seres humanos, la gente. El verdadero santuario donde Dios habita es en medio de la comunidad, en su pueblo. En la historia del pueblo de Israel, ese santuario viajó de Egipto a Canaán, pues se manifestaba en la vida de la comunidad. Esa enseñanza en torno al templo de Jerusalén la afirmó Jesús en su ministerio, de acuerdo con el mensaje de Juan, el evangelista. El Señor reaccionó de forma adversa a las políticas religiosas que convirtieron la estructura física del templo en cueva de ladrones. En ese contexto, Jesús le dio importancia capital a su cuerpo como templo de Dios y expandió esa enseñanza al desafiar a las personas que quisieran convertirse en santuario de Dios. Esa teología del Salmo en torno al verdadero santuario de Dios también se manifiesta en la literatura paulina. Es en este Salmo 114 donde se hace evidente la gran liberación. Es estas dos grandes acciones liberadoras de Dios que el salmista evoca como motivo para la alabanza. Los cruces del Mar Rojo y después el cruce del Jordán para ingresar a la tierra prometida. Este salmo es uno de los más originales de todos los salmos. No se vale del lenguaje convencional, sin embargo, exalta el poder de Dios en un pequeño poema artístico que es un modelo de descripción concisa y vívida. El salmista usa como material ilustrativo algunos de los grandes momentos del pasado y en su llamado a la acción directa de Dios en la historia. Vemos una de las fuentes del poder que alienta la fe de Israel. Es en este milagro de la redención donde queda expuesto el poder de Dios. Todo el Antiguo Testamento reconoce en el Éxodo el fundamento de la fe de Israel en el poder redentor de Dios. Es el tema que unifica el Antiguo Testamento, siendo recogido por el Nuevo Testamento en el concepto de la resurrección de Cristo, que presta unidad a la Biblia en su conjunto. Cuando salió Israel de Egipto,
Cuando Israel fue sacado de Egipto, la nación se convirtió en el santuario de Dios y en su señorío. No se propone aquí distinción alguna entre Israel y Jacob o entre Judá e Israel. Estos nombres se usan como sinónimos en el paralelismo poético del salmista. Se personifican además el Mar Rojo, el Jordán, los montes y los collados. La naturaleza misma está sometida a la voz de orden de Dios y se regocija en sus obras maravillosas. En la fuente de la redención, una serie de preguntas retóricas conduce hasta el anuncio culminante que identifica al Redentor de Israel. El mar, el Jordán, los montes, los collados, la tierra misma tiembla a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Es una referencia, por supuesto, al milagroso suministro de agua en el desierto. Se deja al lector que extraiga por sí mismo la conclusión natural y evidente de que Dios, en aquel momento, de ese modo, pudo extraer agua de la roca para saciar la sed de su pueblo. Puede todavía hoy derivar las bendiciones más ricas de las situaciones más difíciles y negativas. Cuando este es el pensamiento que surge espontáneamente en nuestras mentes, el Salmo ya no parece abrupto, ya no parece extraño en su final ni inconcluso, porque hemos experimentado de forma personal y de forma particular la acción del Dios de la Biblia en nuestras vidas. Cuando Dios ordenó la ley en el Sinaí, el monte efectivamente tembló en la presencia de Dios. Aún con nuestra gran tecnología, los mares, los ríos y las montañas siguen presentándonos hoy retos formidables para conquistarles. Pero para Dios, quien controla la naturaleza, no son nada. Cuando absorbemos el poder de una ola del océano o la majestad del pico de una montaña, pensemos en la grandeza y en la gloria de Dios, que es mucho más sorprendente que las maravillas naturales que podamos ver. Temblar ante la presencia de Dios significa reconocer todo el poder y la autoridad en comparación con nuestra fragilidad. Estemos pues atentos a reconocer la grandeza de nuestro Dios. Estemos dispuestos a reconocer que Dios puede derivar sus bendiciones aún en las situaciones más difíciles y negativas. Reconozcamos que para Dios no hay imposibles y que inclusive dominan a la naturaleza y a la creación misma. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios en que hemos depositado nuestra confianza. Ese es el Dios que nos ha dado promesas y ese es el Dios que nos brindará su apoyo, su sostén y su refugio en cada momento, en cada día de nuestra vida. Demos gracias a Dios por su poder y alabemos su santo nombre. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.